Y leeremos en el capítulo 2, el versículo 20, Filipenses 2, 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. ¿Quién es ese Él de este pasaje? ¿Quién es esa persona que tan bien hablaba Pablo? Bueno, lo hemos leído el versículo anterior. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo amado, hijo de Pablo en el sentido espiritual, un verdadero colaborador y compañero en el ministerio. Quiera el Señor darnos Timoteos que pudiéramos ver entre nosotros, amando al Señor, gozándose, y era un joven según me dicen los eruditos bíblicos, que tenía unos 40, 42 años, así que los que tenéis esa edad sois jóvenes todavía. Un hombre que amaba al Señor, que tenía mucho que aprender, que venía de un hogar tal vez extraño, un padre griego, una madre judía, que tenía una herencia espiritual tremenda, una abuela y una madre que habían dado a él una gran heredad espiritual. ¡Qué bendición tan grande, Timoteo! Pero hoy no queremos tanto hablar de Timoteo, sino del don que Timoteo tenía. Porque como sabéis, estamos haciendo una serie sobre el tema de los dones. Y hemos visto la importancia que tienen los dones en el cuerpo de Cristo. La importancia de saber qué don tenemos para poder ponerlo en práctica, ponerlo al servicio del Señor, al servicio de los demás, de la iglesia, que es el objetivo. Porque el don espiritual no es simplemente una capacidad o capacitación que Dios nos da, es una responsabilidad. Es algo que el Señor nos ha dado, no de nosotros mismos, sino esa capacidad espiritual para que la podamos poner en práctica dentro de la iglesia y entonces la iglesia sea bendecida. Cuando una iglesia está siendo guiada por el Señor en el poder de su Espíritu, es una iglesia poderosa. Y creo que es una de las necesidades en esta iglesia. Entender que una cosa es haber nacido del Espíritu, nacer de nuevo. Una cosa es haber estado sellado con el Espíritu. Y otra cosa es andar llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña claramente que debemos ser llenos del Espíritu. Y cuando hay esa plenitud del Espíritu es cuando entonces podemos servir al Señor en la capacitación total que Él nos ha dado. Timoteo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Algunos me dicen que él tenía el don de servir. Y vamos a hablar hoy de este don. Vamos a intentar cubrir por lo menos un don. Y si podemos seguir con el segundo lo haremos, dependiendo del tiempo. Pero queremos estudiar don por don y ver las características de los dones y los puntos negativos también de los dones. Y tal vez con esos puntos positivos o los puntos negativos tú puedas decir, pues yo tengo ese don porque me identifico con él. Me es gracioso porque estaba viendo los dones y algunos de los dones, preparando este estudio, todos los dones, los puntos positivos, y decía muy bien, veía todos los dones, los puntos negativos, y decía, vaya, ese soy yo. Así que no solamente van a ser puntos negativos, también centrémonos en los positivos. Pero el don de servicio es uno de los dones preciosos en la Biblia. Y quiero establecer un poco la base de nuestro estudio. Lo que estoy haciendo es utilizando unas notas que hace años que tengo, la primera vez que las escuché pastores decir, bueno, esto no es exactamente así. Cuando uno lee los libros, nos damos cuenta de las diferentes posturas que hay. Aún en libros conservadores, hay diferentes posturas sobre los dones. Y sé que es un tema un poco difícil de tratar, y yo voy a intentar cubrirlo de la manera más sencilla posible, viendo los pasajes bíblicos, intentando establecer las bases y sabiendo también que aún en los conservadores, ya no digo en otros que son liberales, pero aún en medio de los conservadores hay diferentes posturas. En castellano hay pocos libros que hablen de
de los dones, que sean buenos libros. El hermano Fasol escribió un buen libro, es un libro que he estado usando también para estos estudios y os recomiendo. Y sabéis que nuestra postura es una postura dispensacional en cuanto a nuestra interpretación bíblica. Así que a la hora de interpretar los dones, lo hacemos desde un punto de vista dispensacional, pero también lo hacemos desde un punto de vista lingüístico, en intentar definir los dones según las palabras usadas tanto en el griego como en el hebreo, para de esta manera definir bien qué es lo que quieren decir. Porque el problema de los dones, más bien de la interpretación de los dones, es cómo interpretamos las palabras. La definición de esas palabras van a hacer que unos tomen una postura u otra, y es simplemente por definición. Y como muchas veces digo, cuando uno lee un libro, lo sabe todo, cuando lees 100 ya no sabes nada. Así que os animo a que leáis 100 libros, y buenos libros, conservadores, para poder observar cuánta diferencia hay en la necesidad de escudriñar bien las Escrituras. Esa es nuestra base argumentativa y nuestra base de estudio de los dones. Por eso miraremos de intentar definir los dones uno por uno, ver qué personaje bíblico lo tenía o qué personajes, ver las características que salen a la luz y la utilización de esos dones. Y de esta manera confío en el Señor quien nos vaya guiando para ver cada uno de nosotros qué don nos ha dado. El don de servir. Timoteo. ¿Cuáles son las características del don de servir? Hay algunas que salen aquí, en este pasaje que hemos leído en Filipenses 2, perdonadme. Filipenses 2, el versículo 20 en adelante, nos muestra cómo era Timoteo, cómo actuaba con los demás. Hemos hablado un poco de su carácter, de su persona, pero vamos a intentar hablar de sus habilidades. La primera era una habilidad de ver necesidades prácticas y deseo de satisfacerlas. Timoteo podía ver a distancia una necesidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando él veía esa necesidad, él quería hacer algo para suplir esa necesidad. Porque no solamente hay que verla, hay que también desear ponerse las pilas, como decimos a veces, poner el corazón, el empeño, para poder satisfacer esa necesidad. Y cuando la ves satisfecha, produce gozo. Como iremos viendo, hay un gozo tremendo cuando actuamos en los dones que Dios nos ha dado. Y el resultado de servir al Señor es gozo. En segundo lugar, ese gozo en servir se muestra cuando ves que liberas a otros para que se hagan cosas más importantes. Un ejemplo, y hablaremos bien de ellos, fue ahí en el libro de Hechos cuando los pobres apóstoles estaban bien ocupados en servir a las mesas y se dieron cuenta que esto no podía ser. Ellos necesitaban hacer cosas más específicas en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. No era justo que ellos estuvieran utilizando el tiempo, no digo perdiéndolo, ¿ves la diferencia? Sino invirtiendo el tiempo en servir a las mesas cuando Dios les había dado esa gran revelación y responsabilidad de enseñar la palabra. Así que buscaron a personas llenas del Espíritu Santo para poner mesas. Dios nos permitiera que fuera así, que todo lo que se haga en las iglesias sea hecha por personas llenas del Espíritu Santo. No simplemente con títulos académicos o con habilidades humanas, sino con el poder del Espíritu. ¿Cómo cambiaría la iglesia? Aún poniendo mesas, habría cambios en la iglesia. Y el gozo que vemos cuando leemos esos pasajes es que liberó a los apóstoles de cargas para poderse dedicar a objetivos. Los hermanos que empezaron a poner mesas no estaban con esa actitud de qué rollo es esto de aquí poniendo las mesas y qué pena de mí, qué desgracia tan grande. Sino que con gozo en el corazón sirvieron al Señor poniendo mesas. Así era Timoteo. Aquello que se le encomendaba sentía gozo. Dejadme deciros algo, muchas veces en la vida, y especialmente en el ministerio, tiene que ver con actitudes más que con cualidades o aptitudes. Voy a poner un ejemplo práctico. Le preguntaron a dos paletas, ¿cómo se dice en castellano? Albañiles. Paletas. A dos albañiles le preguntaron, ¿qué estás haciendo? El primero albañil dijo, aquí estoy, poniendo tochanas. Todo el día lo mismo, no hago nada más que poner tochanas. Le preguntaron al que estaba al lado, y este dijo, wow, ¿no has visto lo que estoy haciendo?
Estoy poniendo tochanas y mientras estoy poniendo tochanas, estoy haciendo la catedral más grande de Barcelona, la Sagrada Familia. Es una obra maravillosa. ¿Qué estaban haciendo? Exactamente lo mismo. Poner tochanas. Pero uno había visto la visión general de la obra, el otro solamente lo que tenía delante de su nariz, la tochana y el cemento. Un cambio de nuestra actitud va a dar como resultados un cambio aún en nuestras propias vidas, en nuestra calidad y cualidad de vida. Hermanos, estamos sirviendo al Señor, sea desde el púlpito, desde la tarima donde todo el mundo nos ve, o cuando nadie nos ve limpiando los váteres. Porque estamos haciéndolo para la gloria de Dios y el que tiene el don de servicio sabe hacerlo. En tercer lugar, había en él una tendencia a no prestar atención a las necesidades propias cuando se servía a otros. El versículo 23, dice así, fijaros el versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo sabía que podía enviar a Timoteo para ayudar. Pero Pablo a la vez estaba poniendo sus propios asuntos. Primero quería ver cómo van mis asuntos. No sabemos qué asuntos, seguramente era su trabajo en la iglesia. Pero Timoteo, el versículo 24, fíjate lo que dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuvo por necesario enviar a otro, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador a mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Pablo sabía que tanto Timoteo como Epafrodito podían suplir la necesidad, mientras que él, Pablo, una vez más como apóstol, podía dedicarse a sus negocios. Cuarto lugar, hay dificultad de decir que no. Y no sé si esto es un punto positivo o negativo. Dificultad de decir no, resultando esto en múltiples ocupaciones. Y la posibilidad o las posibilidades de desviar su propia meta. Vamos un momento a Timoteo, 2 Timoteo 4:9, para entender este principio. La dificultad de decir no. La dificultad de decir no. 2 Timoteo 4, versículo 9. En 2 Timoteo 4 y versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Pablo está hablando con Timoteo. Dice, Timoteo, ven, procura venir pronto a verme. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Procura venir. Creo que Timoteo dijo, vengo. Y lo sabemos porque en Filipenses, Filemón, Timoteo estaba dispuesto a ir. Muchas de las personas que tienen el don de servir no saben decir no cuando hay una necesidad. Su deseo de colaborar, de ayudar, de ministrar, les hace no decir no. Y a veces eso es un problema. Porque se cargan de cosas que luego son demasiado carga para ellos mismos. Pero ahí está el don de servir. Timoteo era un hombre especial. Tenía un gozo también para proveer para las necesidades físicas, las comodidades, poder dar hospitalidad. Todo eso forma parte del don de aquel que sirve. 2 Timoteo 4, versículo 13, dice, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo necesitaba a alguien, estaba Timoteo. Pablo necesitaba que viniera pronto, ven pronto, estaba Timoteo. Pablo necesitaba algo, el capote, un abrigo para el invierno, y necesitaba los pergaminos. ¿A quién se los pidió? A Timoteo. Timoteo no sabía decir no. Pablo sabía que Timoteo lo haría, que aún haría más, nos dice en otro pasaje, de lo que le había pedido. Timoteo era un hombre con el don de servir. También hay un punto en aquellos que sirven. Tienen la necesidad de apreciación para confirmar que el servicio es necesario y satisfactorio. Un deseo de instrucciones claras sin límite de tiempo. O sea, dos cosas importantes. La primera es, dime lo que tengo que hacer.
yo estoy dispuesto, pero dime cómo debo hacerlo, porque quiero hacerlo bien. Qué buena disposición, ¿verdad? Pero una vez dicho esto, está también la necesidad de oír gracias. De oír, lo has hecho bien. La necesidad de reconocer ese don. No para ponerle medallas. No es eso lo que se busca. Pero hermanos, hay algo que creo que debemos aprender, y sobre todo en nuestra cultura española. Hay dos palabras que a veces quedan en el olvido del lenguaje español. La primera palabra es por favor, la segunda palabra es gracias. Qué importante es las buenas actitudes. Y hablando un poco más sobre esto, la teoría del sándwich, no sé si nunca lo habéis escuchado, la teoría del sándwich dice cuando corriges a un niño, primero darle un negativo y después un positivo y un negativo y habrás arruinado al niño. Tienes que darle un positivo, un negativo y otro positivo. Y ese niño aprenderá a corregir. ¿Por qué? Y esto es verdad, humanamente hablando es verdad. Por cada dos cosas malas que nos dicen, y nos dicen una de buena, ¿quién pensáis que gana? La mala. Si nos dicen dos de buenas y una de mala, ¿sabéis cómo queda? Empate. Porque nuestra tendencia natural es escuchar más la crítica que lo positivo. El esposo dice a la esposa, qué guapa estás esta mañana. Y la esposa dice, no sabes si creerlo o no. Necesitamos, por lo tanto, gratitud, necesitamos agradecer a las personas que nos sirven, la ayuda y el ministerio que está haciendo. Timoteo recibió más instrucción que ninguno de los ayudantes de Pablo. ¿Lo habéis notado eso? Leemos en 1 y 2 Timoteo, 2 epístolas escritas directamente a un joven ministro. En mi opinión personal es que Timoteo se había convertido en el pastor de esa iglesia y Pablo le estaba dando instrucciones para poder saber cómo debía comportarse en la iglesia y cómo debía organizar la iglesia. Por eso es que a esas epístolas les llamamos las epístolas pastorales. Está estableciendo una base de ministerio en la iglesia local. A nosotros nos animaban a leer 1 y 2 de Timoteo una vez por semana, pidiendo en oración que Dios nos diera sabiduría de cómo poner en orden la iglesia local. Y Pablo va a dedicar a 2 epístolas inspiradas, 2 libros de la Biblia, dirigidas a un joven pastor para decirle, Timoteo, es así como debes comportarte en la iglesia, es lo que debes mandar, hacer, organizar, confrontar. Nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Y le va a dar tantos detalles. ¿Por qué? Porque el joven de 40 años, Timoteo, necesitaba recibir instrucción, necesitaba recibir apoyo, necesitaba oír la gratitud. Pero Pablo sabía cómo estaba. Por último, también tiene en él un fuerte deseo de estar con otros, proveyendo así más oportunidades de servicio. El que tiene el don de servir necesita estar con gente, porque es ahí donde hay oportunidades de servicio, ¿verdad? Los que hacen ventas, sabéis que la clave es la bolsa de clientes, ¿le llamáis? ¿Verdad que sí? La cartera de clientes. Bueno, pues el que tiene el don de servir tiene una cartera de clientes. Tiene esa oportunidad de decir, si voy donde hay gente, ahí me van a necesitar, ahí podré servir. Y es un gozo ver esto. Porque entonces hace un placer en proyectos a corto plazo. Le da gozo decir, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pintar el local? ¿Cuándo? Dime. Para, quieto, espera. Vamos a comprar la pintura. Por poner un ejemplo. Tienes el deseo de entrar en proyectos y cuando se ha terminado un proyecto, estás empezando otro proyecto. Bueno, hay unos pasajes que nos ayudan a ver esta actitud. En 1 Timoteo 4:16, hablando de Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero fijaros en esta palabra, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. 1 Timoteo 4:16. Y vamos a 2 Timoteo 2:3. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, estos 2 versículos parece que no tengan mucho que ver uno con el otro. Hay 2 palabras que quiero indicar. La primera es persiste. Perseverar. Uno de los errores que tenemos todos en general es no perseverar. Nos cuesta, sobre todo cuando hay presión.
Por eso el segundo versículo, tú pues sufre penalidades, trabajos, presión, como buen soldado de Jesucristo. En el ejército nos entrenaban a tomar decisiones bajo presión. Los que habéis estado en el ejército sabéis a lo que me refiero. Cuando has andado, no exagero, 24 horas, nos llevaban al tiro. Y nos decían, muy bien, habéis andado 24 horas, no habéis dormido, tenéis ampollas en los pies, estáis sudados, estáis que os calléis, ahora tenéis que disparar a la diana y dar en el blanco. Estáis bajo presión. Y quien no daba en la diana, le hacían correr unos cuantos metros con la mochila a cuestas. Y le decían, dispara a la diana. Y lo sé por experiencia. Disparé mientras me sangraba la nariz a una diana bajo presión. Y lo hice aprendiendo, tú pues sufre penalidades. Y eso es lo que debemos también ver, que muchas veces en la vida y en el ministerio uno tiene que sufrir penalidades. Bajo presión debe tomar decisiones. Y bajo esa diferencia continuar sirviendo y haciendo aquello que Dios le ha llamado a hacer. Timoteo tenía una tendencia a sentirse también inadecuado y descalificado para el liderazgo espiritual. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 3:10 hasta el 14. 3:10 al 14. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Habéis notado en estos versículos las veces que Pablo le dice a Timoteo, su joven pupilo, eres un hombre de fe? Eres un hombre con una herencia espiritual, con un don que Dios te ha dado. Eres un hombre que has aprendido, que has seguido mi ejemplo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia. Timoteo, tú eres un hombre con calibre. ¿Cómo se sentirían muchos de nuestros jóvenes si le dijéramos eso, verdad? A lo mejor necesitan oírlo. Estamos tan acostumbrados a menospreciar a los demás que necesitaríamos tal vez empezar a agradecer a los demás por lo que son y lo que Dios les ha dado. Pero aparte de eso, por desgracia, ¿a quién puedes decirle eso? Le dices a algunos y se ponen como un pavo, tan hinchados que no entran ni por la puerta. Timoteo no era así. Pero Timoteo necesitaba escuchar cómo Dios lo había calificado y preparado para un ministerio. Dios no llama a personas cualificadas. Dios cualifica a las personas llamadas. ¿Es la diferencia? Amén. Dios no llama a las personas cualificadas. Tú sirves, tú no. Hermano, ninguno de nosotros servimos. Ninguno. Ni por carreras universitarias, ni por talentos, ni porque sepas tocar el piano, ni porque sepas hablar en público. Eso no es lo que nos hace útiles en las manos del Dios viviente. Lo que nos hace útiles es su Santo Espíritu tomándonos y usándonos para sus santos propósitos. Y eso es la clave. Ahora, voy a ir rápidamente a algunos problemas que Timoteo tenía y que los que tenemos o tenéis el don de servir, os vais a identificar. El primero, descuidando necesidades en el hogar para ayudar a otros. Ay, cariño, no puedo venir hasta más tarde porque es que resulta que a Juanito se le ha roto el camión y necesito ir a cambiarle la rueda y hay una necesidad, ahí que voy. Y los de mi hogar, no, yo puedo esperar porque me entienden. ¿Cuántas veces sacrificamos el hogar por amor a otros? ¿Verdad que sí? Lo hemos hecho, yo lo sé.
Y eso es un problema, a veces tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, aceptando demasiadas responsabilidades a la misma vez. Es difícil decir no, ¿lo recordáis? ¿Por qué Timoteo le dijo, Pablo, que no puedo venir ahora? Yo tengo aquí una iglesia con un montón de hermanos que me están dando un montón de trabajo. Pablo, tú estás en la cárcel sin hacer nada. Pues está bien, cuando pueda ya iré. Timoteo no respondió así. No dijo, no. Dijo, estoy dispuesto. Estoy preparado para servir. En tercer lugar, agotándose físicamente ellos mismos. ¡Qué verdad tan grande! Desconsideran sus limitaciones, tomando más responsabilidades que las que pueden llevar. Yo puedo hacerlo. Yo sí, ya lo hago yo. Llega un punto que uno dice, ya no puedo más. Pero aquellos que son llamados al servicio del Señor, les gusta servir. En cuarto lugar, siendo demasiado persistentes en dar ayuda sin ser solicitado. Muchas personas dicen, por favor, ¿alguien puede ayudarme? Y el primero que tiene el don de servir va a decir, yo puedo. Lo va a decir, yo puedo. Bueno, déjame pensar un momento más. Yo puedo. Y eso es a veces un problema. También pueden mal usar su don, pasando por alto autoridades para hacer el trabajo. Dios ha puesto un orden en la iglesia local. Ahora, yo sé que este orden no es como el ejército. La iglesia no es una pirámide de autoridad. La iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza, que es Cristo Jesús. Todos los creyentes estamos decapitados. Pero sí que es cierto que Dios ha puesto un orden en ese cuerpo. Y lo ha puesto para el bien espiritual de esa iglesia. Si funciona todo decentemente y con orden, las cosas salen mejor. Si hay un orden y el pastor y el liderazgo y los ancianos y el consejo sabe lo que está pasando, no va, por ejemplo, a pisar una actividad haciendo otra actividad cuando ya se había programado una actividad. Poner un ejemplo. Si sabes lo que está pasando, sabes quién necesita ayuda. Pero el que tiene el don de servir va muchas veces a pasar por encima de este orden, intentando ayudar y a veces ocasionando más problemas. En sexto lugar, perdonadme, excluir a otros de que ayuden en su trabajo. No, ya lo hago yo. Cuando una de las cosas importantes es poder trabajar en equipo. El trabajo en equipo es vital, es de vital importancia. Y debemos pedir al Señor que nos ayude. Ahora, esto que voy a decir ahora es difícil, pero también lo vemos que pasa muchas veces. El que tiene el don de ayuda, como el de misericordia, muchas veces interfiere con la disciplina de Dios, ayudando prematuramente. Digo que es difícil porque Dios a veces a sus hijos nos disciplina. Fijaros que no digo la palabra castiga, son dos cosas muy diferentes. Cuando Dios a un hijo que está andando mal, tiene que corregirle, le disciplina. Ahí viene la palabra disciplina, discípulo. Le hace hacer algo, le pone bajo una presión para darle una lección. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender a oírnos y tienen que aprender a obedecernos. Y cuando no obedecen, tiene que haber una disciplina. Ese niño tiene que saber que si no hace lo que papá y mamá dicen, habrá consecuencias. Eso es la disciplina. El Señor hace lo mismo con nosotros. Pero el que tiene el don de misericordia o el don de servir, ve que a lo mejor hay un hermano que está pasando un mal momento debido a sus malas decisiones y también está pasando un mal momento debido a que Dios está poniéndole presión. Y el que tiene el don de misericordia, sobre todo, va a decir, ay, pobrecito, lo que está sufriendo. ¿En qué puedo ayudarte? Y le empieza a ayudar. Y le saca la carga que estaba sufriendo bajo la presión que Dios le está poniendo. Una de las cosas que debemos intentar entender, hermanos, es que Dios, cuando pone presión en nuestra vida, sea la que sea, es para sacar de nosotros el oro. Sacar lo malo y purificarnos. Sacar la escoria, dando esa imagen del oro, lo que es barato, el plomo de nuestra vida, y hacernos como el oro. Eso es la disciplina del Señor. Y si algunos de nosotros estamos bajo presión, Dios está obrando. Mira la parte positiva de esa presión.
Dios está obrando. Por último lugar, trabajan por la aprobación de las personas en vez de la aprobación de Dios. No sé quién dijo que no sabía, dijo algo así, no sé el secreto del éxito, pero sí sé el secreto del fracaso. El secreto del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Si intentas eso, vas a fracasar. No podemos agradar a los hombres. Fue Pablo quien dijo, si hubiera intentado agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Para hacerse sus palabras. No podemos agradar a los hombres, por más que lo intentemos, siempre nos van a criticar o un lado o el otro lado, y al final uno mira al Señor y dice, voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer porque Él quiere que yo lo haga. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no, habrá gente que me aplaudirá y habrá gente que me apedreará. Y bienvenido eres cuando te apedrean por amor a Cristo. Pero muchas veces corremos ese peligro y tenemos que enfrentarlo, de intentar agradar a los hombres en vez de agradar al Señor. El don de servicio es un don necesario en la iglesia. Un don que si el Señor nos da, tenemos que poner en práctica. Debo concluir ya. Y la conclusión está en 2 de Timoteo 4, 17. 4 y 17, luego iremos a otro versículo. Las palabras son estas: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y ahora 3:12, 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay dos conclusiones, dos pequeños puntos en la conclusión. El primero es, hermanos, si tienes el don de servir, el Señor está a tu lado y te dará fuerzas para hacerlo. Tengas o no la aprobación de los hombres, tengas o no el reconocimiento de los hombres, tengas o no el aplauso de los hombres. Si tienes don de servir, sirve al Señor. Busca oportunidades para servir. Busca momentos para ayudar. Asegúrate de no abandonar tu hogar y abandonar tu familia, que ese es nuestro primer ministerio. Todos los pastores y predicadores deberían saber que el primer ministerio que tienen no es la iglesia, es el hogar. Luego viene la iglesia, ese es el orden. Pero si Dios te permite servir en la iglesia, hazlo con un corazón, porque el Señor está a tu lado, como estuvo con Pablo, y te da fuerzas, con un objetivo: predicar el Evangelio. Porque el que tiene el don de servir está predicando el Evangelio con sus manos. Está lavando los pies de los apóstoles, por así decirlo. No hay apóstoles en nuestros días, por supuesto. Está lavando el pie de los hermanos, ayudándoles, colaborando, enseñándoles, intentando hacer lo que pueden para colaborar con ellos. Segundo y último lugar, segundo punto, debemos saber que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a sufrir. Y van a sufrir porque a Satanás no le gusta que estemos activos sirviendo al Señor. Y a Satanás no le gusta que seamos de bendición para otros. Y a Satanás no le gusta que la iglesia local prospere. Yo creo en la iglesia universal, pero hermanos, la iglesia universal estará universalmente reunida en los cielos. La representación de la iglesia hoy en día es la iglesia de Castelbisbal, la iglesia de Moyá, la iglesia de Vallebrón. Es el cuerpo de creyentes en una localidad. Eso es la iglesia local. Y es ahí que cuando Satanás ve que esa iglesia local crece, tanto espiritualmente como en número, hará todo lo que pueda para frenarla, atacarla y destruirla. No sé si tienes un don de servicio. Algunos sí. Servir, hermanos. Y hablaremos de otro don que quería concluir hoy, lo haré el próximo domingo. El don de repartir o el don de dar. ¡Qué bendito don! Y luego hablaremos del don de enseñanza y el don de profecía y el don de exhortación. Hablaremos de esos dones y de otros más tarde, que algunos dicen, bueno, sí, existen en nuestros días, otros dicen, no existen en nuestros días, y veremos por qué creemos que no existen. Pero hermanos, la conclusión al mensaje, que el Señor está con nosotros. Vamos.
Padre, hoy al ver el don de servir a través del ejemplo que Timoteo nos da, pedimos que todos nosotros seamos siervos. Algunos tal vez tengan el don de servicio, nacerá de ellos de una manera natural, producida por el Santo Espíritu, el hacer lo que puedan para servirte a ti y servir a los demás. Pero todos nosotros, de igual modo, hemos sido llamados a servir, tengamos o no el don, a vivir piadosamente y a saber que tú estás a nuestro lado, para que el Evangelio sea predicado. Bendice a esta iglesia, Padre. Haznos ver que tú eres el pastor de ella y cada uno de nosotros en la parte del cuerpo que nos has puesto. Enséñanos a hacer tu voluntad. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Enrique. Después de oír